Esta historia tiene lugar cuando yo tenía 17 años. Soy mujer y ahora tengo 20, así que esto fue hace aproximadamente 3 años. Era una noche de verano y acababa de terminar mi turno trabajando como asistente en Walmart. Sé que no es el mejor trabajo hoy en día, pero en ese entonces era bastante decente para un primer empleo a los 17 años. Cuando llegué a la parada del autobús, saqué mi teléfono para rastrear el autobús y vi que estaba retrasado por 2 horas. Obviamente esto me molestó porque tenía que llegar a casa para dormir, ya que al día siguiente tenía clases. No había manera de que me quedara esperando 2 horas para el autobús, así que decidí que tomaría otro camino a casa caminando. No lo sabía en ese momento, pero en realidad fue una decisión terrible, y entenderán por qué más adelante. Mi barrio estaba a unos 20 o 30 minutos caminando, así que lo asumí y comencé a caminar hacia casa. Esa área a esa hora de la noche era bastante tranquila. No había muchos autos en las calles. Mientras caminaba por la calle, escuchando mi música y demás, oí un motor no muy lejos detrás de mí. Al principio pensé que era la música que estaba sonando, pero después de quitarme los audífonos me di cuenta de que no era así. Aproximadamente a unos 20 o 30 metros detrás de mí, había un par de faros que se acercaban. Sin darle mucha importancia, volví a escuchar mi música, pero el auto eventualmente se detuvo a mi lado. Ahora, siendo una chica que planeaba estudiar mecánica, fui capaz de identificar tanto el año como el modelo del auto. Era un Honda Accord del 2004, y dentro estaba un hombre que nunca había visto antes, saludándome. Me volví hacia él y le devolví el saludo amablemente, solo para ser educada. Luego lo veo hacer un gesto para que me quite los audífonos y, cuando lo hago, él empieza a preguntarme mi nombre y si sabía dónde quedaba Water Creek. Ahora bien, he vivido en mi ciudad toda mi vida, y nunca había oído de un lugar llamado Water Creek. Supuse que era algún barrio, y le pedí disculpas y le dije que no sabía dónde estaba, y que mi nombre era Sara. Hubo una pausa larga después de que le dije eso, hasta que me pidió direcciones a otro lugar cuyo nombre no conocía. Queriendo simplemente llegar a casa y sin deseos de seguir hablando con él, le mentí y le dije que siguiera derecho y que girara 2 veces a la izquierda para llegar a la autopista. Él se detuvo un momento, confundido, y me preguntó si podía subirme al auto para guiarlo, y que él pagaría un Uber para que yo volviera. Decliné amablemente y le dije que tenía un toque de queda, y que debía llegar a casa. Sin embargo, insistió, y volvió a preguntarme si por favor podría subirme al auto con él. Le dije que no una vez más y comencé a caminar más rápido, con la esperanza de que entendiera la indirecta. Afortunadamente lo hizo, y entonces dijo algo como: «Que tengas una buena noche, Sara». Logré llegar a casa sana y salva, pero no sin que mi mamá me reprendiera por haber llegado tan tarde y por no haberla llamado. Mi madre no es precisamente una persona nocturna y siempre se iba a dormir temprano. Por eso no la llamé para que me recogiera. Le di la respuesta habitual de lo siento y subí a mi cuarto para dormir. Ahora bien, aquí es donde las cosas comienzan a ponerse realmente extrañas. Estaba durmiendo plácidamente por unas horas cuando de repente me desperté debido a un ruido extraño proveniente de afuera. Miro mi teléfono y eran aproximadamente las 3:30 de la mañana. Suspiré para mí misma preguntándome qué era lo que me había despertado. De todas formas, allí estaba, mirando por la ventana, y vi el ya demasiado familiar Honda Accord con alguien parado justo bajo mi ventana. «Hey Sara, ¿estás ahí arriba? Perdón si te desperté», grité a todo pulmón, haciendo que mi mamá irrumpiera en mi cuarto, presa del pánico. Cabe mencionar que mi madre es exmilitar y no se deja intimidar por nadie, así que cuando entró a mi cuarto estaba alerta. Logré encontrar las palabras para decirle que había un hombre en nuestra propiedad que me había estado siguiendo. Mi mamá entonces mostró una expresión visiblemente molesta y abrió mi ventana, donde comenzó a gritarle al hombre diciéndole que se alejara o que se encargaría de él. Mi madre es muy dura y exigente, así que cuando vi que él no se iba sentí escalofríos. ¿Por qué mi papá no estaba en casa? Eso es otra historia demasiado larga como para explicar ahora. El hombre simplemente se quedó allí, en nuestro jardín, mirando hacia la ventana, como si estuviera esperando que una de nosotras bajara. Luego vi a mi mamá correr hacia su cuarto solo para regresar con una pistola en la mano. Ella amartilló el arma y la apuntó por la ventana directamente hacia el hombre. Mi madre comenzó a contar hasta 3, y fue entonces cuando el hombre finalmente se subió a su auto y se fue.
Probablemente pensó que mi mamá estaba bromeando cuando le dijo que se encargaría de él, y por eso no se había ido antes. Abracé a mi mamá y llamamos a la policía, quienes patrullaron el área buscando al sujeto. Desafortunadamente no tuvieron suerte en encontrarlo. No estoy segura de cuál era su motivación, y sinceramente no quiero saberla. Sin embargo, no tardé mucho en descubrir de qué se trataba. No fue sino unos días después cuando nos llegó la noticia de que una chica, solo un poco mayor que yo, había desaparecido en el área. La encontraron muerta en un campo a casi 8 kilómetros de donde la habían visto por última vez. Los medios locales cubrieron la noticia, y cuando vimos a la persona responsable casi vomité. Sí, lo adivinaste. Era el mismo hombre que intentó atraerme a su auto. El mismo hombre que estuvo en mi casa esa noche. Afortunadamente, fue arrestado y sentenciado a 15 años de prisión. Dicen que tenía una fianza de $100,000 que su familia pagó, pero eso no ha sido confirmado ni desmentido. Sinceramente espero que aún esté encerrado en prisión, y si no lo está, espero que esté sufriendo de alguna manera. Este mundo está realmente roto. Esta historia está contada desde la perspectiva de una chica. Todo sucedió cuando tenía alrededor de 16 o 17 años. Vivía en uno de los barrios más pobres de Los Ángeles, y siempre me enseñaron los peligros que representan algunos adultos con malas intenciones. Obviamente era consciente de esto, pero para ser honesta no prestaba mucha atención, ya que tenía la mentalidad de que nunca me pasaría a mí. Ya sé, un gran error. Para dar un poco de contexto, era el verano del 2016 y acababa de llegar a casa después de la escuela, cuando recibí un mensaje de mi mejor amiga, invitándome a una fiesta. Tenía mucha tarea, pero siendo viernes por la noche y con el fin de semana por delante, le dije que sí. Mi mamá, quien es muy querida para mí, me dejó en la fiesta esa noche, diciéndome que me divirtiera, pero que siempre estuviera atenta y que no me fuera a casa con nadie. Como de costumbre, no pensé mucho en su recordatorio. Me encontré con mi amiga, a quien llamaré Abigail, y ella me presentó a algunos de sus amigos también. Unas horas después, ya todos estábamos de fiesta y en general pasándola bien, cuando comencé a recordar lo cansada que estaba. Obviamente, no quería dormir en la fiesta, así que le dije a Abigail que me iría a casa para descansar un poco. Siendo la buena amiga que era, se ofreció a llevarme, pero por alguna razón lo rechacé, diciéndole que estaría bien. Mirando hacia atrás, esta es una de las cosas que no debería haber hecho. Le agradecí por invitarme y comencé mi camino a casa con la capucha puesta, reflexionando sobre la vida. Siempre que tengo momentos sola por alguna razón me siento en paz. Era alrededor de las 2 de la mañana y casi no había autos en las calles, lo cual era raro considerando que esta era una gran zona residencial. Estaba a mitad de camino cuando veo una parada de autobús adelante. Sentada en el banco de esta parada, había una mujer de mediana edad vistiendo una bata de noche y sosteniendo un bebé que estaba llorando. El bebé estaba cubierto con una manta, así que aunque me di cuenta de su presencia, en realidad no lo vi. En cierto momento la mujer me ve y prácticamente me ruega que le dé dinero para alimentar a su bebé. Siendo una estudiante de secundaria sin trabajo y sin dinero, me disculpé y le dije que no tenía nada. Esto no pareció afectarla, ya que ignoró lo que le había dicho y continuó pidiendo dinero, diciendo cosas como que su bebé estaba enfermo, que necesitaba comida, etc. Me disculpé una vez más y le dije que no. Mientras trataba de alejarme, noté algo extraño. La forma en que el bebé lloraba sonaba rara. No lograba identificar exactamente qué era, pero después de unos segundos me di cuenta de algo que me heló hasta los huesos. El llanto estaba en bucle, era el mismo sollozo, grito y lamento repitiéndose una y otra vez. No me tomó mucho tiempo darme cuenta de que era un altavoz, y que probablemente no había ningún bebé. La mujer parecía haberse dado cuenta de mis sospechas, ya que ahora me miraba con una expresión inexpresiva. Le dije a la mujer que en realidad había olvidado mi billetera en mi casa, y le prometí que regresaría con ella. Dicho esto, volví corriendo a la fiesta tan rápido como pude, rezando a Dios que nadie me siguiera. Le conté a Abigail lo que pasó y me quedé en la fiesta hasta que mi mamá vino por mí. Me dio una pequeña crítica por mi falta de precaución, pero estaba agradecida de que estuviera a salvo. Se llamó a las autoridades, pero no recuerdo si lograron encontrar a la mujer o no. Hasta el día de hoy,
No sé cuáles eran sus intenciones, pero es probable que no fueran buenas. Fue probablemente el momento más aterrador de mi vida, y también la razón por la que nunca camino sola a casa de noche. Esto ocurrió en 2017, cuando estaba en mi tercer año de universidad. Para dar un poco de contexto, vivo en un pueblo pequeño en el este de Massachusetts, que está bastante lejos de mi campus. Esto hacía que tuviera que depender del tren para ir y volver de la universidad para asistir a clases. Cuando mis padres estaban en casa, normalmente me llevaban ellos, pero cuando no estaban, tenía que tomar el tren. Tener un auto era costoso, y tomar un Uber era un fastidio, así que casi siempre tomaba el tren durante el día y regresaba a casa de noche. Desde niño siempre he tenido algo de miedo a la noche. No tanto a la noche en sí, sino a lo que hay en la noche. Nunca tuve nada que justificara este miedo hasta una noche en que me bajé en la estación de tren y vi a una mujer sentada sola en un banco. Era raro, ya que eran casi la 1 de la madrugada en una noche de semana, lo que significaba que ya no habría más trenes hasta el día siguiente. Por alguna razón miré hacia ella y nuestros ojos se encontraron brevemente, pero desde ese momento ya era demasiado tarde. Con mi visión periférica, pude ver que la mujer comenzó a levantarse y se acercó hacia mí apresuradamente. Actuando como si no lo notara o no me importara, pedí un Uber para irme a casa. Cuando llegó a donde estaba, se detuvo a unos 90 centímetros de mí. Le di una sonrisa y ella me miraba con una expresión inexpresiva, como si estuviera haciendo algo tan común como sacar la basura o cortar el césped. Con la voz más monótona que jamás había oído me dijo: «Hola, mi auto está descompuesto. ¿Puedes ayudarme a arreglarlo?». Para empezar, no había autos en el estacionamiento cercano y segundo, si ella tenía un auto, ¿por qué estaría esperando en una estación de tren? Pensé que era un poco extraño, pero no me sentí amenazado ni asustado. Me disculpé y le dije que no podía ayudarla porque tenía un toque de queda y debía irme a casa. Sin embargo, ella ignoró lo que le había dicho y siguió insistiendo en que la ayudara. Siendo un chico que estudiaba ingeniería, habría ayudado, pero al no haber un auto a la vista, no podía hacer nada. Le pregunté entonces acerca de esto, esperando que inventara alguna excusa, pero en lugar de responderme con una razón, dijo algo que todavía me atormenta hasta el día de hoy. «Vamos, Brandon, no me molestes con detalles». Después de eso, formó esta sonrisa inquietante que parecía de bruja, lo que me heló hasta los huesos, y volvió a donde estaba sentada. Para ponerlo en perspectiva, Brandon es mi nombre y no tengo idea de cómo lo sabía. Nunca había visto a esta mujer en mi vida, y no llevaba nada puesto que pudiera mostrar mi nombre. Afortunadamente, mi Uber llegó y me fui a casa. Más tarde esa misma semana desperté con más de 10 llamadas telefónicas y mensajes de texto de diferentes números. Todos iban desde un «Hola, ¿cómo estás?», hasta un «Te encontraré». Sabía que había una gran posibilidad de que estuviera relacionado con lo que pasó la otra noche. Dos cosas no suceden en un corto periodo de tiempo así sin estar de alguna forma conectadas. Nunca volví a ver a esa mujer y no tomo el tren de noche. Esto sucedió cuando estaba en mi tercer año de universidad. Tenía alrededor de 19 o 20 años, y casi lo había olvidado hasta que mi papá me lo mencionó. No recuerdo la historia con todos los detalles, pero definitivamente recuerdo lo que ocurrió y cómo ocurrió, así que pensé en compartirlo. Vivo en una casa en hilera, que para aquellos que no lo sepan, son varias casas unidas entre sí. Al final de mi calle hay un pequeño centro comercial que resultó ser muy popular en mi área. Básicamente consistía en muchas tiendas, restaurantes y un supermercado, donde yo trabajaba. Siendo estudiante de tiempo completo en mi universidad, solo trabajaba a tiempo parcial, así que solo estaba allí los fines de semana. Los fines de semana eran quizás los días más ocupados, ya que muchas personas estaban libres del trabajo y hacer la compra era una tarea esencial. Ahora, sé que esto suena súper controvertido de decir, pero en realidad disfrutaba de mi trabajo. Yo era el responsable de reponer los artículos en sus respectivos lugares, lo que hacía que el tiempo pasara más rápido para mí. A veces tenías que lidiar con clientes exigentes, pero eso rara vez ocurría.
Un día uno de mis gerentes me llamó durante la semana preguntando si podía ir a trabajar porque estaban cortos de personal. Justo había terminado las clases, y aunque no quería, significaba más dinero en mi bolsillo al final del día. Dije que sí, y fui a cubrir el turno de otra persona. Era un turno de 6 horas y cerrábamos a las 11, así que eso significaba que estaría trabajando hasta muy tarde. Esto me molestaba mucho, ya que tenía una clase a las 7 de la mañana, lo que significaba que no dormiría lo suficiente, pero me dije a mí mismo que era solo una vez y que lo superaría. Avancemos hasta las 10:30 de la noche. La tienda estaba prácticamente vacía y yo estaba en la sección de productos frescos reponiendo los últimos artículos. Mientras lo hacía, mi gerente me llamó por radio y me pidió que guardara los carritos de compra que habían quedado en el estacionamiento. Odiaba hacer eso ya que esos carritos eran pesados y no era fuerte en absoluto. Sin embargo, me armé de valor y salí a recoger los carritos. Mientras los llevaba de regreso a la tienda, escuché a alguien llamándome desde el estacionamiento. Me di la vuelta y a mitad del estacionamiento, vi a un hombre caminando hacia mí con una mochila. Parecía tener unos 20 y tantos años. Llevaba una gorra y parecía un estudiante universitario promedio. Se acercó al exterior de la tienda y le pregunté cómo podía ayudarlo. Muy firmemente, me preguntó si la tienda aún estaba abierta y si podía comprar algunas cosas. Por supuesto le dije que sí, y le entregué uno de los carritos de compra que tenía, diciéndole que podía usarlo. Me miró con una expresión en blanco, asintió con la cabeza, se quitó la mochila y me preguntó si podía sostenerla por él. Fui un poco reticente a hacerlo, pero no podía decirle que no, así que le dije que lo haría. En el mismo instante en que me entrega la mochila, saca una pistola y me la apunta al cuello mientras se lleva el dedo a los labios. Si gritas te disparo. Ven conmigo y no digas una palabra. Sentí como si todo mi mundo se derrumbara en ese momento. El miedo no es suficiente para describir lo que sentí. Estaba petrificado, demasiado asustado para hacer ruido o incluso llorar. El hombre comenzó a marcharme lentamente hacia su coche mientras aún me apuntaba con el arma. En ese momento, pensamientos y escenarios inundaron mi mente, preguntándome qué iba a pasar conmigo o a dónde me llevaría. No lo sabía, y para ser honesto, estaba demasiado horrorizado para preocuparme. Abrió el maletero de su coche y me dijo que me metiera, y que más me valía no intentar escapar. Obviamente, obedecí y me metí en el maletero, cuando de repente escuché la voz de mi gerente gritándole al hombre desde el otro lado del estacionamiento. Mi gerente estaba corriendo hacia el coche y aproveché esa oportunidad para huir, rezando para que, si disparaba, no me diera. Cabe señalar que mi gerente es un hombre enorme, así que cuando el hombre lo vio, se subió a su coche y salió disparado. Prácticamente salté a los brazos de mi gerente, llorando sin parar, mientras él me consolaba y me preguntaba si estaba bien. Sin embargo, apenas podía articular una frase coherente y solo traté de explicarle lo que había pasado. Logramos entrar a la tienda y él llamó inmediatamente al 911, mientras me sentaba en la oficina trasera. Durante todo el tiempo no podía dejar de llorar mientras esperábamos a que llegara la policía. Afortunadamente, el departamento de policía de mi ciudad actúa rápido, así que llegaron bastante rápido. Para ese momento ya me había calmado un poco, y recuerdo que la policía me hizo algunas preguntas sobre el hombre que había visto. Les di la mejor descripción que pude, y luego llamaron a mis padres para que vinieran a buscarme. Ellos también estaban muy preocupados, pero agradecieron a la policía y a mi gerente por haber actuado tan rápido. Dejé de ir a la escuela y al trabajo durante aproximadamente una semana después de eso, y mi gerente nunca más me dejó salir a recoger los carritos por la noche. Por aterrador que fuera, mi gerente terminó disculpándose conmigo por haberme dejado salir solo esa noche. Aunque no vi ninguna razón para una disculpa, la acepté de todos modos. Finalmente, volví a trabajar mis turnos normales de fin de semana. Unas semanas después, la policía investigó y logró rastrear al hombre que intentó secuestrarme. Aparentemente el arma que me apuntó era falsa, pero eso no ha sido confirmado ni desmentido. Hasta el día de hoy sigo teniendo escalofríos cada vez que pienso en ese incidente, y nunca salgo solo por la noche. Espero que mi historia sirva como una especie de herramienta para ayudar a entender que realmente hay algunas personas muy perturbadas y retorcidas en este mundo.
Esto es algo que me sucedió cuando tenía alrededor de 18 años. Acababa de conseguir mi primer trabajo remunerado en una tienda de comestibles en mi ciudad natal de Greenville, Carolina del Norte. Para dar un poco de contexto, esto ocurrió en la noche de Halloween de 2005, y yo estaba a punto de terminar mi turno. Dado que era Halloween, la tienda estaba prácticamente vacía, con la excepción de algunos clientes que venían a recoger caramelos de última hora. Estábamos a unos 30 minutos de cerrar, y mi asistente de gerente me dijo que contara la caja registradora y que podía irme a casa después, que él cerraría la tienda. Mi gerente era el mejor jefe que uno podría pedir. Se preocupaba por el personal y siempre quería que mejoráramos. Terminé de contar el dinero de la caja, y fue entonces cuando todos escuchamos las puertas delanteras abrirse y vimos a 4 hombres enmascarados entrar, apuntándonos con armas y diciéndonos que nos tiráramos al suelo. Solo estábamos mi gerente, otro compañero de trabajo y yo en la tienda, así que todos nos tiramos al suelo con las manos en alto. Uno de los hombres se dirigió hacia mi gerente y le puso una pistola en la cabeza, exigiéndole todo el dinero que teníamos en las cajas. Con mucha calma, mi gerente me dijo que desbloqueara todas las cajas registradoras y les diera el dinero que teníamos. Fue entonces cuando otro de los hombres se me acercó rápidamente, exigiéndome que abriera la caja registradora. Saqué la llave, pero estaba tan en shock que mi mano empezó a temblar, lo que me hizo tener dificultades para insertar la llave. Como si las cosas no pudieran empeorar, la llave no abría la maldita caja, no importaba cuántas veces lo intentara. El mecanismo de bloqueo de la caja estaba dañado, así que siempre era un problema al intentar abrirla o cerrarla. Esto lo hizo ponerse aún más furioso conmigo, lo que lo llevó a empezar a hacerme amenazas si no abría la caja de inmediato. Después de un minuto luchando para desbloquear la caja, finalmente se abrió de golpe y sentí un suspiro de alivio. El hombre sacó una bolsa y alegremente tomó todo el dinero de la caja, que sumaba unos $800 en total. Luego usaron esa llave para desbloquear todas las otras cajas registradoras, y una vez que lo hicieron, salieron corriendo por la puerta, subiendo a lo que asumimos era su auto de escape. Diría que estuvimos todos en estado de shock durante unos buenos minutos antes de levantarnos, tratando de procesar lo que diablos acababa de suceder. Mi gerente, siendo el tipo tranquilo y sereno que era, nos dijo a todos que mantuviéramos la calma, que él llamaría a la policía. La policía llegó, tomó un informe e incluso revisó las grabaciones de las cámaras dentro de la tienda. Sin embargo, siendo 2005, la calidad de las cámaras no era la mejor y además no teníamos el mejor equipo de seguridad. Juzgando por la forma en que iban vestidos y lo directos que fueron, teorizo que podrían haber sido parte de algún grupo mafioso. Por supuesto, esto es solo una teoría y no sé si es cierto. Cabe mencionar que vivo en un pueblo pequeño, aunque algo rural, así que nunca pasa nada de este tipo aquí, y cuando sucede, generalmente son crímenes menores. Supongo que esa noche aprendí que nadie está realmente a salvo. Al final del día probablemente hay mucho más peligro de lo que uno piensa, como obviamente lo he aprendido de primera mano. Sin embargo, la parte más aterradora de todo esto es que, si hubiera tardado un minuto más en abrir la caja registradora, probablemente no estaría aquí escribiendo esto. Esto sucedió cuando estaba en mis primeros 30 años y trabajaba en transporte como camionero en mi estado natal de Virginia Occidental. A veces, pasábamos mucho tiempo en la carretera, y eso era si teníamos trabajo disponible. La mitad del tiempo, básicamente terminábamos haciendo lo que quisiéramos en nuestro tiempo libre. Sin embargo, cuando estábamos conduciendo, teníamos horarios muy ajustados y debíamos llegar a nuestros destinos a tiempo. Aunque puede parecer un trabajo tranquilo, a veces era estresante cuando conduces por más de 11 horas. En los más de 4 años que he sido camionero, definitivamente he tenido algunas experiencias extrañas mientras estaba en la carretera. Estas variaban desde personas raras al entregar mercancías hasta algunos conductores que claramente estaban borrachos. En otras palabras, nada demasiado grave en términos de peligro. Sin embargo, hubo una vez en la que vi algo absolutamente inexplicable durante uno de mis viajes. Si recuerdo bien, era una noche de martes y estaba haciendo mi rutina habitual de conducir por 10 horas para transportar algunos artículos a una instalación.
Estaba conduciendo por una larga carretera en algún lugar de Ohio que atravesaba el estado. La carretera por la que iba era muy larga, con bosques a ambos lados. Suelo hacer turnos cerca de áreas boscosas, por lo que no era inusual para mí conducir por rutas como esta. Sorprendentemente estaba muy tranquilo en esta carretera, ya que no había otros vehículos cerca, lo que hacía que la conducción fuera relajada. Eran alrededor de las 4 de la mañana, y estaba a mitad de camino hacia mi destino cuando vi una pelota de goma roja rebotar frente a mi camión, proveniente del bosque. Naturalmente, pisé los frenos mientras gritaba, «¡Oh, mierda!», deteniéndome por completo. Al parar el camión, mi mente comenzó a correr pensando en qué demonios acababa de ver y qué debía hacer. En ese momento, estaba un 99% seguro de que tenía que haber un niño jugando por allí, y fue entonces cuando salí del camión para darle una lección a quien fuera. Cuando me bajé, vi que la carretera estaba completamente vacía. Aparentemente, era la única persona en esa carretera y no había nadie cerca que pudiera haber lanzado esa pelota. Sin embargo, entonces recordé de dónde había salido la pelota y dónde estaba yo. En ese momento, supe que tenía que haber alguien en esos bosques que la había lanzado, y definitivamente no iba a quedarme para averiguarlo. Debes tener en cuenta que estaba muy lejos del pueblo más cercano, por lo que no había casas a kilómetros de distancia. Volví a subirme a mi camión y aceleré por la carretera, con todas estas preguntas y escenarios inundando mi mente. En ese momento no estaba seguro de si la persona que lanzó esa pelota era un niño, o si alguien lo había hecho a propósito, para que yo saliera y me tendieran una trampa. Ese escenario todavía me da escalofríos cada vez que lo pienso. Mientras me alejaba conduciendo, podría jurar que vi una figura emerger desde la línea de árboles hacia la carretera. Sin embargo, no parecía un niño y definitivamente no era un animal. Como estaba tan oscuro, no pude ver sus rasgos o su rostro, solo una silueta negra y alta parada en el medio de la carretera. En resumen, completé mi turno esa noche y básicamente les conté a mis compañeros camioneros lo que había pasado. Algunos incluso me dijeron que habían tenido experiencias similares mientras estaban en ruta. He tenido algunos otros encuentros extraños, pero este definitivamente se lleva el premio. Por alguna razón, esta historia todavía me persigue mientras conduzco, ya que es algo que no puedo olvidar. Hasta el día de hoy, siempre me pregunto cómo habrían salido las cosas si hubiera entrado en esos bosques a buscar a alguien. Una cosa es segura, nunca volví a tomar esa ruta de nuevo. Esto ocurrió hace unos 5 años, cuando trabajaba como camionero para un contratista independiente. Era un trabajo muy bien pagado, donde ganaba lo suficiente para mantenerme a mí y a mi familia. Aunque tenía un buen salario y beneficios, hubo momentos en los que nosotros, los camioneros, teníamos que enfrentarnos a situaciones que no queríamos. Muchas de esas situaciones incluían personas groseras que conocías y las constantes horas de conducción y estrés. Para ser exacto, esto sucedió durante el invierno de 2018, alrededor de las 8 de la noche. Me habían asignado una ruta específica para entregar algunos artículos de manufactura a concesionarios de automóviles ubicados en áreas aisladas. Estas áreas incluían pueblos, distritos y otros pequeños asentamientos alejados de las grandes ciudades. Eran el tipo de lugares situados en la parte más rural del estado, que necesitaban suministros, lo que era principalmente mi trabajo la mayor parte del tiempo. Estaba conduciendo por las carreteras, tratando de ser muy cuidadoso, ya que las carreteras estaban resbaladizas debido al hielo. Después de todo, estaba nevando mucho por allí, y no quería volcar el camión a mitad de camino. Me di cuenta de que el tanque estaba bajo y que eventualmente tendría que repostar. Afortunadamente, había varias paradas de camiones a lo largo de esas carreteras, por lo que no sería un gran problema conseguir combustible. En unos 20 minutos me detuve en una parada de camiones. Salí y comencé a cargar combustible. Cada camionero tenía una tarjeta de combustible emitida por la empresa, que básicamente pagaba el combustible. Mientras esperaba, vi a un hombre caminando en círculos alrededor de un pequeño edificio a mi izquierda. Iba de un lado a otro mirando al cielo, con las manos en los bolsillos, sin decir una palabra. Pensándolo bien, parecía lo que haría alguien cuando está pensando o ideando algo.
No le di importancia y me concentré en mi teléfono mientras esperaba que el camión se llenara. Mientras esperaba, vi por el rabillo del ojo que la persona se detuvo y comenzó a caminar lentamente hacia mí. No se veía como otro camionero o empleado, sino más bien como alguien que pensarías que es una persona sin hogar. Esta estación estaba prácticamente en medio de la nada, así que no tenía sentido que esta persona estuviera allí. Se me acercó y me pidió dinero de manera bastante altanera. Le dije que tenía prisa y que tenía que volver a la carretera, esperando que captara la indirecta. Sin embargo, no pareció funcionar, ya que insistió en que le diera dinero. Siendo la persona amable que era, le di un billete de $5, esperando que lo tomara y se fuera. Afortunadamente, eso pareció funcionar, ya que luego entró en la tienda y salió con un paquete de cigarrillos. Fue molesto, pero el camión ya casi estaba listo, lo que significaba que pronto podría irme. Decidí entrar rápidamente a la tienda a comprar un café para mantenerme despierto. Sin embargo, cuando salí, el hombre ya no estaba, lo cual no me molestó mucho. Me subí al camión y salí de la estación, de vuelta a la carretera. Diría que en ese momento comencé a sentirme muy cansado, incluso mientras tomaba mi café. Sin embargo, el destino estaba solo a 1 hora de distancia, así que pensé que llegaría a tiempo. Avanzando unos 30 minutos más tarde, seguía conduciendo, solo queriendo que mi turno terminara, cuando sentí una mano fría agarrarme la cara desde detrás de mí. Esto me hizo desviarme de la carretera hacia la nieve, donde eventualmente me detuve y saqué del camión al mismo hombre de la estación. Diría que la pelea terminó en cuestión de segundos, después de que le di varios golpes en la cabeza. Luego se levantó, pero en lugar de seguir peleando, simplemente corrió en la dirección opuesta, desapareciendo en la nieve. Aproveché ese momento para volver a subirme al camión y pisar el acelerador por la carretera. Afortunadamente llegué al destino, donde llamé a la policía. El único problema fue que la carretera en la que estaba en medio de la nada, por lo que las probabilidades de encontrarlo nuevamente eran escasas. Continué mi carrera como camionero por otros 2 años después de eso, y luego me fui a trabajar en una plataforma petrolífera. Es seguro decir que nunca experimenté nada parecido de nuevo, pero hasta donde sé, estos incidentes con camioneros no son aislados. He escuchado varias historias de otros camioneros que te harían no querer salir de tu casa. De todas formas, esa es mi historia, y espero que te sirva para aprender a estar atento a tu entorno. Anoche caminé sola a casa y apenas logré salir con vida. Antes de recibir la clase de sermón que esperaría de mi padre, sé que es arriesgado caminar sola de noche. Lo sé, especialmente como mujer joven, que no es seguro, que cualquier cosa podría pasar. Lo sé. Dicho esto, vengo de una zona notablemente segura, el tipo de lugar donde la gente no se despierta en la cama preocupada porque no recuerda si cerró las puertas. Yo misma he llegado tambaleándome a casa, borracha, más de unas pocas veces, solo para descubrir mis llaves olvidadas en la cerradura afuera a la mañana siguiente. Nadie realmente se preocupaba porque aquí nunca pasaba nada malo, al menos hasta hace unos meses. Hasta ahora no se consideraba tan peligroso caminar sola después del anochecer aquí. Yo misma lo hacía con bastante frecuencia. No tengo coche y el sistema de transporte público aquí prácticamente no existe. Estoy ahorrando para finalmente comprarme un vehículo, pero es un círculo vicioso. No puedo permitirme un coche y la relativa seguridad que me proporcionaría, así que para conseguir uno tengo que trabajar, y soy camarera, lo que significa trabajar turnos nocturnos. Ha habido una reciente ola de asesinatos en mi ciudad, la primera de su tipo realmente. Hemos visto un alarmante número de víctimas que han muerto a manos de un atacante frenético con cuchillo en los últimos meses, y los asesinatos son brutalmente increíbles. Las víctimas son apuñaladas hasta el punto de la muerte y luego un poco más, hasta el punto de ser irreconocibles, una violencia excesiva. Primero era un asesinato de vez en cuando, pero ahora a veces se encuentran múltiples víctimas después de una sola noche. Todas estas personas estaban simplemente yendo sobre sus asuntos habituales, caminando a casa después del trabajo, de casa de un amigo o de la tienda. Muchas de ellas murieron a pocos metros de la seguridad y el confort de sus hogares, algunas a unos pasos de sus puertas de entrada. Nos hemos visto obligados a enfrentar el hecho de que, casi con certeza, tenemos un asesino en serie entre manos. Con todo esto pesando en mi mente, supongo que entenderán por qué estaba aterrorizada al encontrarme en la calle,
pasada la medianoche, sin opciones. Sorprendentemente, no estaba saliendo de un turno anoche. Eso lo puedo planear. Y en realidad he empezado a compartir coche con mis compañeros de trabajo durante las últimas semanas, después de darme cuenta de que estaba fuera o trabajando demasiadas noches, cuando el asesino sumaba otra víctima a su cuenta. Decidí tomar estas medidas adicionales para garantizar mi seguridad. En realidad, estaba saliendo de casa de mi novio tarde anoche, después de que tuviéramos una gran pelea. Empezó con lo mismo de siempre. Es increíblemente celoso, posesivamente agresivo, a pesar de que he sido fiel durante los varios años que llevamos juntos. Nunca ha aprendido a confiar en mí. Siempre insiste en que si no le respondo, entonces debo estar engañándolo. Estaba borracho, beligerante y no dejaba de insistir anoche. Señaló varias ocasiones recientes en las que, según él, debería haberle respondido, sin darse cuenta de que en esos momentos, como era mitad de la noche, yo estaba trabajando o durmiendo, como cualquier persona normal. La pelea comenzó alrededor de las 2 de la mañana y terminó más de una hora después. Rompió mi teléfono en serio y luego me echó sin forma de pedir ayuda. No tenía dinero en efectivo y de todos modos, no tenía forma de llamar a un taxi. Los autobuses habían dejado de funcionar por la noche, y la caminata hasta la parada de autobús más cercana probablemente hubiera sido más larga que la caminata de regreso a casa. Estaba borracha, sola, asustada e indefensa. Brevemente consideré tocar la puerta de un vecino, pero me detuve. No quería armar un escándalo. Podía caminar a casa sola. No era gran cosa. Después de todo, solo me tomaría unos 15 minutos. Lo había hecho muchas veces antes. Con un renovado, o más probablemente fingido, sentido de valentía, bajé los escalones de la casa de mi ex y me dirigí a la acera. Traté desesperadamente de no pensar en el asesino en serie, pero fue inútil. No podía silenciar mis pensamientos sobre lo que más me aterraba de ese maníaco, sus víctimas preferidas. Lo que más me preocupaba en realidad era su falta de preferencia. Suena horrible decirlo, pero en ese momento no pude negar el pensamiento de que, si solo fuera tras cierto tipo de víctima, como chicas rubias y pequeñas, me habría sentido más segura. Mientras continuaba mi camino pensé en todas sus víctimas, dándome cuenta de que no había un patrón que pudiera unir su elección de víctimas. No había una categoría en la que pudiera encasillarlas para hacerme sentir más segura. Aún más aterrador, varios hombres habían caído víctimas del asesino. Hombres grandes que ciertamente habrían puesto resistencia, pero que no tuvieron oportunidad contra esos brutales ataques con cuchillo. Escalofriantemente, tal variedad en las víctimas me comunicaba una cosa. Y mientras giraba en la siguiente calle, aproximadamente a la mitad de mi caminata, el mensaje se volvió de repente claro. Sus motivos para matar no provenían de las razones habituales que yo esperaría. No odiaba a su madre, no estaba enojado con su primera novia por dejarlo, no estaba matando a un tipo específico de víctima para vivir sus fantasías de venganza contra aquellos que sentía que lo habían agraviado. Mataba por una sola razón, y solo por esa razón, le encantaba hacerlo. Con esta realización me encontré caminando a un ritmo más rápido, mucho más rápido de lo habitual. Antes de la oleada de asesinatos brutales, solía disfrutar mis caminatas a casa, saboreaba la tranquilidad del pueblo después del anochecer. Solía sentir que el mundo me pertenecía, como si todo se hubiera ralentizado para mi disfrute, como si fuera la única persona que quedaba en el planeta. Anoche fue diferente, una ligera diferencia, pero una que tuvo un impacto monumental en mi mente. Ya no era la única persona. En su lugar solo éramos yo y el monstruo armado con un cuchillo, empeñado en mi destrucción. Solo el cazador y su presa. Intenté silenciar estos pensamientos. Traté en vano de tranquilizarme diciendo que no habíamos visto un ataque en más de 2 semanas. Por unos momentos, estas tranquilizaciones internas realmente funcionaron. Quizás fue por el alcohol que aún tenía en el cuerpo. Sentí que comenzaba a calmarme, aunque permanecí vigilante. Tenía que estarlo. Mis sentidos estaban en alerta máxima para no ser sorprendida. Probablemente fue por esta vigilancia aumentada que escuché el sonido detrás de mí. La primera señal que probaba que estaba tan lejos de estar sola como temía. Antes de registrar la perturbación, giré la cabeza instintivamente para mirar por encima de mi hombro. Al principio era difícil ver, pero una vez que noté un leve movimiento en la distancia, mi estómago se hundió.
Había un hombre detrás de mí, vestido de negro de pies a cabeza. Se movía bastante rápido con propósito, y no estaba dispuesta a quedarme para averiguar cuál era ese propósito. Sentí que me congelaba en mi lugar por un momento, pero cuando mi cuerpo reaccionó, comencé a caminar más rápido calle abajo. Solo estaba a un par de cuadras de mi casa en ese momento y mis pies me llevaban lo más rápido posible, pero mis zapatos eran incómodos y me costaba moverme. Aún podía escucharlo acercándose detrás de mí, sus pasos viniendo a un ritmo inquietantemente rápido. Solo por los sonidos, supuse que apenas había aumentado la distancia entre nosotros. Me estaba persiguiendo rápido. Miré nuevamente sobre mi hombro, un gran error. Como en una verdadera película de terror, tropecé. Instintivamente puse mis manos frente a mí, haciendo contacto con la acera pavimentada. Sabía que tenía que levantarme, porque sus pasos se oían más fuertes. Entré en pánico al darme cuenta de que esto no era solo porque estaba más cerca de mí, sino porque había empezado a correr. Una oleada de adrenalina me invadió, instándome a levantarme y correr a casa, o al menos pedir ayuda. No creo que estuviera en control de mi cuerpo en ese momento. Había cedido todo el poder operativo a mi yo más básico y primitivo, comandada solo por la voluntad de sobrevivir. Debe ser cierto porque me desperté esta mañana en casa. Me desperté en la cama, desnuda, con resaca y un mal sabor en la boca que me tomó varias veces cepillarme los dientes para eliminar. Estoy un poco cansada, pero estoy a salvo. No parezco haber estado en una lucha por mi vida, solo algunos raspones y moretones aquí y allá. Mis uñas sorprendentemente están sucias, con alguna sustancia debajo, probablemente tierra de cuando caí. Es difícil decir exactamente qué pasó. La oleada de adrenalina fue tan fuerte que solo tengo un vago recuerdo de la noche, en conjunto con el alcohol. Mis instintos de supervivencia deben haberme llevado esos últimos minutos hasta que llegué a mi puerta. Fue un encuentro cercano, sin duda, pero aún más cercano cuando abrí mi laptop y vi una alerta de noticias. Aparentemente, un corredor matutino encontró el cuerpo de un hombre, otra víctima del asesino. Hay pocos detalles disponibles por ahora, pero lo encontraron en la misma calle donde fui perseguida anoche, probablemente asesinado cerca del mismo momento en que yo logré escapar. Uno de los detectives del caso informó que esperaba que fuera difícil identificarlo, ya que la víctima había sido destrozada casi por completo. Como dije, no recuerdo exactamente lo que pasó anoche, pero me consuela el hecho de que estuve tan cerca de la muerte, pero logré llegar a casa a salvo. Estoy exhausta y ciertamente me veo un poco mal, pero estoy bien, y eso es algo por lo que estar agradecida. Soy un estudiante universitario de 25 años. No revelaré mi ubicación por razones de privacidad, pero solo sepan que vivo en una gran ciudad europea. Estoy cursando un posgrado en inglés. Mi universidad tiene un alojamiento muy limitado, así que no vivo en el campus. Tengo un pequeño estudio en las afueras de la ciudad. Es un viaje bastante largo desde mi casa hasta la universidad. Casi todas las noches me quedo hasta tarde estudiando en la biblioteca de la universidad. Casi todas las noches camino solo a casa en la oscuridad. Una vez que salgo del campus, mi ruta me lleva a través de un parque cercano hasta llegar al canal. Luego, camino por un sendero a lo largo del canal durante más o menos media hora, antes de girar hacia calles suburbanas. Otro paseo de 15 minutos me lleva a una estación de tren donde tomo un tren nocturno hasta la zona donde vivo. Les estoy describiendo mi recorrido nocturno, porque es importante para mi historia. La noche nunca me ha molestado. De hecho, me gusta caminar solo cuando es tarde y no hay nadie más alrededor. Siempre me ha calmado y me ha dado espacio para pensar. Disfruto de mi propia compañía. El jueves de la semana pasada fue como cualquier otra noche. Reluctantemente terminé de trabajar en la biblioteca y frotándome los ojos cansados, guardé mis cosas. Recuerdo haber mirado mi reloj y ver que eran poco más de las 10 de la noche. Al salir del edificio crucé el césped que forma el patio central de mi campus. Grandes luces de inundación iluminan toda el área, son increíblemente brillantes, casi cegadoras. Al llegar a las puertas principales de la universidad, giré y seguí un pequeño camino rodeado de árboles. La universidad está situada junto a un parque. En esta época del año, es una extensión de verde encantadora durante el día. Sin embargo,
Sería casi intransitable de noche si no fuera por las farolas que iluminan los caminos. Así de oscuro se pone aquí después del anochecer. A ambos lados de mí, mientras caminaba, solo había una densa pared de oscuridad, con el camino iluminado frente a mí. Cada vez que camino por el parque siempre tengo el mismo pensamiento incómodo. Siempre me pregunto cómo alguien podría estar solo a unos metros de mí, escondido entre los arbustos, y yo no tendría idea. Mi propia mano comienza a desaparecer cuando la extiendo más allá del límite donde el camino se encuentra con la hierba. Siempre me provoca un pequeño escalofrío. Imagino a mi acosador invisible, envuelto en la noche. Al llegar a la valla sur del parque giré hacia el canal. Un pequeño camino sigue su longitud. El agua es de un verde turbio, con espuma y algas cubriendo la superficie. La luna proyectaba un reflejo fantasmal y brillante sobre las oscuras profundidades del canal. Así que allí me encontraba la noche del jueves pasado, caminando junto al canal. Estúpidamente, había olvidado cargar mi teléfono antes de salir de la biblioteca. Queriendo conservar la poca batería que me quedaba, no estaba escuchando música como solía hacer. Escuchaba los sonidos de la noche mientras caminaba, a un lado el agua, al otro, árboles densamente empaquetados, con ramas tan cercanas y entrelazadas que creaban una cerca natural. En algún lugar un búho ululaba. Como dije antes, el paseo junto al canal es de unos 30 minutos, más o menos. Había estado caminando durante la mitad de ese tiempo cuando lo noté. Delante de mí, a lo lejos, casi fuera de mi rango de visión, había una figura negra. Al principio sentí más curiosidad que otra cosa. La figura era baja y tenía ángulos irregulares. Me acerqué, entrecerrando los ojos para distinguirla en la oscuridad, hasta que estuve lo suficientemente cerca como para ver que era un hombre. Estaba sentado con las piernas cruzadas, casi perfectamente en el centro del camino. Una sensación de incomodidad me invadió de inmediato. Probablemente era una persona sin hogar. Hay muchos en mi ciudad. Pero, ¿por qué estaba sentado así, en medio de la nada, tan calmado? Debo decir que soy un hombre grande y nunca me he apartado de una confrontación si es necesario. Aunque este hombre me ponía un poco nervioso, aún me sentía bastante seguro. Pensé que seguramente estaba drogado o borracho, lo que lo había dejado tirado de esa manera en la calle. Pronto estuve lo suficientemente cerca como para verlo claramente, y un escalofrío me recorrió. Mi relativa calma anterior fue reemplazada por ansiedad. El hombre estaba vestido de pies a cabeza con ropa de negocios. Sus pantalones eran de un gris carbón, lisos y planchados. Su camisa era de un color crema puro de aspecto costoso, y su chaqueta negra parecía impecable, como si hubiera sido planchada recientemente. Su corbata estaba perfectamente atada, no muy larga ni muy corta, con un nudo simple. Incluso sus zapatos estaban recién lustrados, reflejando la luna llena sobre nosotros. En su muñeca llevaba un reloj dorado que parecía un Rolex. Su complexión era difícil de distinguir por su postura sentada, pero parecía delgado. Su piel era pálida, destacándose en la oscuridad. Su cabello era negro azabache y estaba peinado hacia atrás, con mucho gel que brillaba a la luz de la luna. Todo esto me llamó la atención y me desconcertó, pero no fue lo que me asustó. Lo que me dio miedo fue cómo me miraba. Estaba sonriendo. No era una sonrisa amplia y maníaca como la de un villano de película de terror, sino una pequeña y sutil, como si estuviera tratando de no reírse. Era una sonrisa depredadora. A través de la pequeña abertura entre sus labios, sus dientes me brillaban. Sus ojos estaban fijos en los míos, imposibles de ignorar, y me estremecí bajo su mirada. Tenía unos ojos hambrientos, fríos y astutos, y me miraba como un cocodrilo mira a su próxima presa. A medida que me acercaba a él, desaceleré. Mi mente comenzó a correr. ¿Debería detenerme? ¿Decir algo? ¿Ignorarlo? Opté por la última opción, tratando de evitar mirar a esa extraña y espeluznante figura. Aceleré el paso hacia el camino más allá de él, respirando rápidamente. Incluso mientras lo pasaba sentí que esos ojos reptilianos me seguían, sin parpadear. Robé una mirada hacia él. Se lamió los labios. Me sentí aún más atormentado por los nervios una vez que me alejé un poco de él. Me forcé a no mirar hacia atrás, aterrorizado de sentir su respiración en mi nuca o una mano en mi hombro. Siempre hay personas raras por la noche, me dije a mí mismo, tratando desesperadamente de calmarme.
Mañana te reirás de esto. Traté de inyectarme algo de coraje, diciéndome que el tipo no parecía tan grande. Probablemente podría con él si intentaba algo, pero luego pensé en esos ojos y esa sonrisa, y no estaba tan seguro. Después de lo que pareció una eternidad, vi las luces tenues de las casas a lo lejos. Estaría en la estación de tren en poco tiempo, y entonces podría olvidarme del hombre siniestro con traje. Al sentir cómo la sensación de alivio me envolvía con la perspectiva de estar a salvo, miré hacia atrás con la esperanza de ver que el hombre se había ido. Grité de horror. Ahora estaba de pie, revelando su verdadera altura imponente, al menos 1,95 m. Su boca estaba abierta, con la mandíbula floja y caída, casi tocando su cuello. Su garganta formaba una O negra, tan oscura como las aguas heladas del canal a nuestro lado, o el cielo sin estrellas sobre nosotros. Mientras me quedaba congelado en mi lugar, un sonido extraño salió de su garganta, resonando en la noche. Un gemido bajo, gutural y ronco, como el crujido de una tabla o el rasguño de uñas en una pizarra. Era sorprendentemente fuerte, como si estuviera desgarrando su laringe solo para producir ese gemido tan antinatural. Retrocedí tambaleándome, resbalando en el suelo embarrado. Con una velocidad alarmante, el hombre se agachó sobre sus 4 extremidades, con extremidades huesudas que sobresalían de su torso delgado, como algún tipo de insecto grotesco. Comenzó a escabullirse hacia mí como una araña, galopando con manos y pies con un impulso animal. Obligué a mis piernas a moverse. Me di la vuelta y corrí, huyendo del sendero y adentrándome en una calle suburbana. Las casas en hilera pasaban a toda velocidad a mi alrededor. La mayoría de las ventanas estaban oscuras. Mirando hacia atrás, debería haber pedido ayuda, debería haber parado y llamado a una puerta para pedir refugio. Pero en ese momento lo único en lo que podía pensar era en lo que había detrás de mí. Aún podía escuchar ese gemido chirriante resonando en mis oídos. Corrí hacia la siguiente calle y luego giré hacia una tercera. Delante pude ver la estación de tren. Era pequeña en el mejor de los casos y completamente desierta a esta hora. Incluso el personal, un solo supervisor y un inspector de billetes, ya se habrían ido a casa. Para mi desesperación, escuché el característico chirrido de un tren entrando en la estación. Si no llegaba a tiempo, no habría otro en al menos 10 minutos. Me empujé a mí mismo, jadeando, subí los escalones de 2 en 2 o de 3 en 3. Casi salté por encima del torniquete empujándolo para pasar. Llegué al tren y me arrojé dentro. No permitiéndome descansar, me presioné contra la ventana, deseando que las puertas se cerraran y que el tren se moviera. Al mismo tiempo, escaneé la calle debajo del puente del ferrocarril observando aterrorizado, esperando ver una figura huesuda, pero no vi nada. Colapsé en un asiento cuando las puertas se cerraron y el tren comenzó a alejarse de la plataforma. Cerré los ojos con fuerza, luchando por respirar. Al recobrarme busqué mi teléfono. Estaba apagado. Maldije en voz alta. Aún así, intenté consolarme. Al menos estaba a salvo. Llegaría a casa y llamaría a la policía. Me recosté e intenté relajarme lo mejor que pude dadas las circunstancias. Me quedaban algunas paradas antes de llegar a la mía, así que decidí intentar dormir un poco. El tren siempre estaba vacío a esa hora. No había cerrado los ojos ni un segundo cuando escuché un sonido que congeló mi cuerpo y me hizo temblar. Un gemido profundo y rasposo, proveniente de unos asientos detrás de mí. Instintivamente, me giré bruscamente, al principio sin ver nada. Luego, 4 filas detrás de mí, entre el hueco de los asientos vi su rostro, mirándome, sonriendo con esa misma mirada hambrienta y reptiliana. Desde allí pude ver un pegote de gel para el cabello escurriéndose por su frente pálida. Sonreía un poco más ampliamente que antes, y pude ver lo amarillos que estaban sus dientes. Había pequeñas manchas de un oscuro carmesí en los bordes de sus encías. Caí de mi asiento, hiperventilando. Podría haberse levantado y acercado a mí, pero en su lugar el hombre me imitó, cayendo de su propio asiento y apoyándose en sus manos y rodillas. Agonizantemente despacio, comenzó a arrastrarse hacia mí, con movimientos exagerados, como un niño o un payaso de circo. Se movía por el vagón dejando escapar ese horrible y nauseabundo gemido. La adrenalina corría por mis venas mientras el instinto de lucha o huida se activaba. Como dije, siempre he estado dispuesto a defenderme, pero una vez más, algo en sus ojos me dijo que debía correr.
Me puse de pie y abrí de un tirón la pequeña puerta que conectaba mi vagón con el siguiente, y corrí a través de ella, cerrando la puerta tras de mí. Crucé a toda velocidad ese vagón también, chocando con los asientos a ambos lados en mi prisa. Corrí hacia el siguiente vagón y luego al siguiente. Mi estómago se hundía cada vez que escuchaba las puertas abriéndose detrás de mí. De repente fui lanzado al suelo cuando el tren se detuvo. Me deslicé por el piso, chocando contra la pared justo cuando las puertas del tren se abrieron. Viendo mi última oportunidad de escapar, salté por las puertas abiertas, rodando sobre la plataforma exterior y golpeándome la cabeza contra el concreto. Retrocedí tambaleándome, aún agarrándome la cabeza palpitante. Observé cómo las puertas del tren se cerraban de nuevo. No había señales de mi perseguidor. Seguí mirando mientras el tren se alejaba, desvaneciéndose en la noche, dejándome solo en el frío. Escaneé frenéticamente a mi izquierda y derecha, a ambos lados de la plataforma, sin poder creer que mi pesadilla había terminado realmente. Pero no había señales del hombre por ningún lado. La noche estaba vacía. Me di cuenta de que no tenía idea de dónde estaba. Esta no era la parada correcta. Lentamente bajé de la plataforma y bajé las escaleras, girando la cabeza constantemente para mirar detrás de mí. No me sentía seguro en absoluto. Salí de la estación aturdido, sintiendo que mi corazón iba a estallar en mi pecho. El sonido de mis latidos llenaba mi mente. Más adelante pude ver las luces de neón de una tienda abierta. Aumenté el ritmo. Sentía sangre caliente brotando de mi cabeza y pensé que si intentaba correr podría desmayarme. Parecía entrar a la tienda en cámara lenta, deslizándome dentro y fuera de la conciencia. Recuerdo al hombre en el mostrador mirándome con preocupación mientras me desplomaba contra una estantería de bolsas de patatas fritas. Le pedí si podía usar su teléfono, y él me preguntó si estaba bien. Le dije que no lo estaba, y que necesitaba que llamara a la policía. Luego me desmayé allí mismo, en el suelo de la tienda. El día siguiente fue un borrón. Cuando llegó la policía, parecían más preocupados en llevarme a urgencias que en escuchar mi confusa historia. Tenía una conmoción cerebral bastante severa, así que, para cuando un oficial se sentó a escuchar lo que tenía que decir, lo atribuyeron a un encuentro con un borracho distorsionado por mi lesión en la cabeza. Me dieron el alta y me dijeron que descansara. Tomé unos días libres. Odiaba estar en casa. Todo lo que podía pensar era en lo que había pasado. Traté de sacarlo de mi mente, pero todas las noches me despertaba gritando. Mis sueños están atormentados por una figura sonriente con un traje caro. Apenas como. Tengo que obligarme. Me doy cuenta de que mis manos tiemblan sin que me dé cuenta, y he comenzado a morderme las uñas hasta que sangran. Cuando me miro al espejo, veo a un extraño demacrado con ojeras. Intenté volver a la universidad, pero mi ansiedad solo empeoró. Revisaba detrás de mí cada pocos minutos y miraba alrededor de las esquinas. Cada vez que alguien llamaba mi nombre, saltaba. No podía concentrarme en las clases y me quedaba dormido por las noches que pasaba despierto acurrucado en la esquina de mi habitación, con la puerta cerrada con llave. Decidí escribir esto aquí, en parte como una forma de procesar mi experiencia, y en parte porque estoy asustado y necesito que alguien lo sepa. Ayer, mientras almorzaba solo, mi teléfono celular sonó. Cuando contesté, grité en voz alta y me derrumbé llorando en medio de la cafetería del campus. Creo que pueden adivinar el sonido que me recibió al otro lado, así que ya no camino solo de noche. Pero ahora esas oscuras y sombrías calles están empezando a parecerme atractivas. Porque, verán, mi teléfono sonó 6 veces más ayer. No contesté, y todas las llamadas provenían de mi propio teléfono fijo, el que está al lado de mi cama. Soy una persona que disfruta de caminar, especialmente después de un largo día de trabajo. Trabajar de tarde a noche siempre ha sido parte de mi rutina, y la verdad es que no me importa llegar a casa en la madrugada. Me gusta la tranquilidad de las calles vacías y la paz que trae el silencio de la noche. Me ayuda a despejar la mente y a procesar el día antes de meterme en la cama. Vivo en un edificio en una zona bastante tranquila, en las afueras de la ciudad, y, hasta hace poco, siempre había sentido que el vecindario era seguro.
La sensación de estar sola, caminando en la oscuridad, nunca me había asustado realmente, hasta aquella noche. Todo comenzó como cualquier otro día. Mi turno en la tienda terminó alrededor de la medianoche, y tras recoger mis cosas cerré la tienda con un suspiro, contenta de que al fin había terminado. El trayecto desde el trabajo hasta mi casa es de unos 20 minutos a pie, y a esa hora de la madrugada las calles estaban, como siempre, desiertas. Me puse los auriculares y comencé a caminar, disfrutando de la suave brisa nocturna que traía un poco de alivio tras las horas de calor de aquel día de verano. Los primeros 10 minutos transcurrieron sin incidentes, como de costumbre. Caminaba por una calle ancha, con luces amarillas que parpadeaban de vez en cuando. Un detalle que siempre me había dado un poco de miedo, pero nada fuera de lo común. No había coches, ni siquiera uno pasando en dirección contraria. Todo era solo yo, la música en mis oídos, y el eco de mis pasos en el pavimento. Entonces, lo vi. Un hombre, de pie en la esquina de la calle, bajo una farola. No me pareció extraño al principio. No es raro que alguien más esté por ahí, esperando a que lo recojan o simplemente caminando, como yo. Sin embargo, lo que me llamó la atención fue que estaba quieto, muy quieto, como si estuviera esperando algo o alguien. No estaba haciendo nada, solo de pie, mirando hacia la calle, pero no hacia mí. Parecía estar mirando el camino en el que yo estaba, pero no podía estar segura porque estaba un poco lejos aún. Ignoré la sensación incómoda que me recorrió el cuerpo. Después de todo, ¿qué había de extraño en un hombre esperando en una esquina? Así que seguí caminando, intentando no hacer contacto visual, y me concentré en la música. A medida que me acercaba decidí desviar la mirada al suelo, fingiendo estar absorta en mis propios pensamientos. Pero al pasar por su lado, lo escuché. «Disculpa, ¿qué hora es?» Me detuve, algo sorprendida. Me quité uno de los auriculares y lo miré. Parecía normal, un hombre de unos 30 y tantos años, vestido con una chaqueta ligera y jeans. Sin embargo, algo en su tono, o tal vez su postura, me hizo sentir un poco incómoda. A pesar de todo, no quise ser grosera. Son las... dije mirando rápidamente la pantalla de mi teléfono. Son las 12:45. Gracias, respondió con una sonrisa tensa. No dije nada más. Me puse de nuevo el auricular y seguí mi camino, acelerando el paso un poco pero sin querer parecer demasiado obvia. A medida que me alejaba, sentí un ligero escalofrío recorrer mi espalda. Es solo una pregunta, me dije a mí misma. Solo alguien curioso por la hora. Pero entonces, mientras giraba en la siguiente esquina, miré hacia atrás. Él estaba ahí. Caminaba detrás de mí a una distancia prudente, pero definitivamente me seguía. Mi corazón comenzó a latir un poco más rápido, aunque intenté no darle demasiada importancia. Tal vez él vivía en la misma dirección. Después de todo, no había nada raro en que otra persona tomara el mismo camino que yo. Seguí caminando, esta vez prestando más atención a mis alrededores, y noté que él mantenía el mismo ritmo. Si yo aceleraba, él aceleraba. Si disminuía el paso, él hacía lo mismo, y aunque intentaba no mirarlo directamente, sabía que seguía detrás de mí. Era una sensación extraña, como si cada vez que respiraba o movía un pie, él estuviera midiendo mis movimientos para no perderme de vista. El miedo comenzó a instalarse en mi pecho. Mi edificio aún estaba a unos 10 minutos a pie, y aunque conocía bien la ruta, me sentía vulnerable. Las calles eran estrechas y poco iluminadas, y aunque sabía que al llegar a mi edificio estaría segura, me preguntaba si lograría llegar hasta allí sin incidentes. Intenté mantener la calma. Me recordé a mí misma que probablemente solo era una coincidencia, pero había algo en su manera de moverse, de seguirme, que no encajaba. No era un caminante casual. Era alguien que me estaba estudiando, calculando cada uno de mis movimientos. Y lo peor era que lo hacía de una manera que intentaba disimular. Giré en otra esquina entrando en una calle más oscura y desierta. Y mi corazón comenzó a latir más rápido cuando me di cuenta de que él seguía detrás de mí, más cerca ahora. No sabía qué hacer. Correr me haría parecer desesperada, pero caminar despacio tampoco era una opción. Intenté mantener el paso firme y confiado, pero el pánico empezaba a apoderarse de mí. El silencio de la noche se volvió ensordecedor, roto solo por el sonido de nuestros pasos, los suyos ahora más audibles, como si hubiera reducido la distancia entre nosotros.
La sensación de que algo terrible estaba por suceder me inundó, y en ese momento supe que debía actuar. Giré otra esquina, esta vez entrando en la calle de mi edificio. Mi salvación estaba tan cerca, pero sentí que el tiempo se ralentizaba. Podía ver a los porteros afuera, charlando y fumando, algo que siempre habían hecho a esa hora. Nunca había estado tan agradecida por esa costumbre suya de quedarse afuera. Respiré profundamente, y en un impulso empecé a correr. No miré atrás, no me importaba si él sabía que me había dado cuenta de su presencia. Solo quería llegar a la seguridad de esos hombres, de mi hogar. Cuando finalmente alcancé la puerta del edificio me sentí a salvo. Los porteros, sorprendidos al verme correr, me miraron con curiosidad, pero no dije nada. Solo me metí rápidamente al edificio, sin querer dar explicaciones en ese momento. Mientras las puertas se cerraban detrás de mí, eché un último vistazo a la calle. Allí, al borde de la esquina, lo vi. El hombre se había detenido. Su rostro ya no estaba visible, pero su figura estaba ahí como una sombra oscura, observando como si estuviera calculando su próxima jugada. No sé qué hubiera pasado si no hubiera corrido. Tal vez no era nada, tal vez solo me estaba asustando por nada.